Una vez más, disfrutando este tiempo de compartir juntos la gran aventura de introducirnos en la palabra del Señor, en el estudio de el libro de los Hechos, que realmente estamos iniciando y ya estamos impactados a causa de cómo es que en tan poco, en 2 capítulos, nos percatamos de la inagotable riqueza de nuestro Dios. Bienvenidos a todos ustedes, los presentes, como quienes a través de las redes sociales nos encontramos. Un placer volvernos a encontrar ahora en otro escenario, donde de una manera presencial algunos ya están aquí disfrutando del tiempo de sentarse aquí. Y de esta manera podamos compartir juntos. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso acerca de las 2 clases anteriores como resultado de no tener esa interacción que precisamente es lo que nos hace falta. Y les aliento, si hay preguntas, comentarios, recuerden, no es un monólogo, no es simplemente una declaración, es la participación la que enriquece nuestra clase, la que hace el momento más valioso, más precioso. Nos enriquecen sus comentarios, ninguno de ellos podemos decir está fuera de contexto, no. El propósito de las clases es edificarnos, crecer, ampliarse nuestro horizonte y mantenernos en la armonía con la palabra de Dios. Vamos a orar y mientras oramos, recuerda, abre tu Biblia en el capítulo 2 de Hechos y empezaremos con el verso 22 y vamos a pedir la dirección de Dios. No es nuestro talento, no es nuestra habilidad, no es una materia usual, es la exposición de la voluntad de Dios y cómo debemos comprenderla. Por favor, alguno de ustedes, y te invito, si cierras tus ojos ahí donde estás, y de esta manera permitamos al Señor dirigir nuestro tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, muchas gracias, te adoramos, por traernos aquí, Señor, te bendecimos, por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, te damos Señor. Gloria, Habla sobre nuestras vidas, te damos alabanza, adoración. Oramos, Padre, que mientras que estudiamos el libro de Oh, Hechos, tú Padre, te derrames sobre nuestra iglesia, sobre cada uno de así los es, miembros. Señor. Trae un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre cada uno, Señor. Sí, Que Padre. tú seas, Señor, en cada uno, que refresques, que vengas a avivar el fuego, Señor, a hacer lo que se necesite hacer en cada Sí, mi uno de Dios. nosotros, Dios. Gracias por tu palabra, te pedimos que tú bendigas, Señor, en esta noche lo que estudiemos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Qué importante es cuando nosotros nos sentamos o decidimos abrir la Biblia, no estamos leyendo un libro, es la expresión de la voluntad de Dios, es la revelación de su plan, de su propósito, de la trascendencia, porque finalmente tú y yo somos embajadores, testigos, proclamadores de la verdad de la palabra del Señor. Bien, verso 22, permíteme leer, dice: varones israelitas, Pedro está hablando, recuerda, a esa población reunida después de el momento cuando hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos lo saben. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Nosotros en estos 4 versículos vamos a tomar un tiempo hablando de la deidad y el poder del Señor. Podemos decir que Jesús probó ser lo que dijo ser. Él estableció a través de sus acciones lo que se había estado declarando cientos y cientos de años anticipadamente. De tal manera entonces que su ilimitado poder hace factible que todo el pueblo judío, que es a quien Pedro está hablando, tengo que recordarte una vez más, Jesús era judío.
Su pueblo era judío, los 12 eran judíos, los 120 eran judíos. Esto es muy importante porque a veces perdemos de vista, como Jesús mismo le dijo a aquella mujer que llamamos la samaritana, que la salvación viene de los judíos. Y es muy importante nosotros mantener muy claramente el origen natural del Mesías al cual nosotros estamos hablando. Así que Pedro está iniciando su mensaje dirigiéndose a sus compatriotas, a quienes tenían el conocimiento previo de aquellas profecías de la ley. Y por consiguiente, Pedro está anunciando que aquel a quien ellos mismos, es decir, el consejo de ancianos, el Sanedrín y todos aquellos hombres, habían determinado conducir a la muerte a aquel que había mantenido su calidad, su deidad y el cumplimiento de cada una de todas las promesas, de todas las profecías que se habían declarado acerca de él. Jesús hace el cumplimiento literal en cada una de ellas. Así que algo que debemos colocar es que Pedro utiliza 3 palabras para señalar aspectos sobrenaturales que a veces nos cuesta trabajo colocarlas o darles el punto específico, pero sin lugar a dudas son las evidencias contundentes de la acción sobrenatural del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando Jesús declaró, porque en Lucas capítulo 4, cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha equipado, me ha ungido para dar libertad a los cautivos, es lo que estamos hablando. Ese ministerio se caracterizó precisamente por el ámbito y el aspecto sobrenatural. Es lo que Jesús declaró que también sus discípulos realizarían en la medida en que ellos también recibirían el poder del Espíritu Santo. Recuerda, Jesús lo declaró: y recibirán poder. Y eso es algo que nosotros necesitamos una vez más continuar adelante. Así que estas 3 palabras que Pedro está utilizando, las estamos sintetizando para darle un aspecto más directo en base a nuestro estudio. Reiterando, milagros, señales y maravillas son aspectos directamente ligados con lo sobrenatural, con acciones que solo Dios puede hacer. Y de esta manera nosotros entramos. Cuando estamos hablando de milagros, es la palabra dunamis, lo sabemos, y eso es la acción divina en realizar acciones de una manera física o expresándose físicamente por la intervención divina, es lo que estamos diciendo. Así que un milagro tú y yo no lo podemos producir. El milagro es el Señor quien hace. El milagro es quien realiza esa acción como resultado de nuestra oración o de ser llenos del Espíritu Santo, y el Señor acciona de esta manera. Bien, el punto que tenemos, las maravillas. Las maravillas es esa palabra que tenemos teras en griego, y es el propósito, es describir el efecto del milagro. Por ejemplo, el milagro, cuando aquel hombre ciego empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su ceguera era la imposibilidad física, biológica de la persona. No existían recursos médicos para devolverle o originar la vista. Cuando él pide un milagro, el Señor se acerca y acciona de tal manera que lo sobrenatural irrumpe, una ley superior a la natural la absorbe para manifestar la apertura o brindarle ojos nuevos. No sabemos cuál era el conflicto, pero estaba ciego. De tal manera que ese milagro hace que este hombre pueda ver. Y el efecto que produce ese milagro es lo que estamos hablando de las maravillas. Es el efecto que produce en las personas. Y la siguiente palabra es directamente relacionada, hablando de señales. ¿Cuál era el propósito de ese milagro? ¿Para qué se hizo? Es importante. Los milagros siempre que se realizaron cuando el Señor Jesús efectuó uno o cualquiera,
no solo era para manifestar su poder o su deidad, no. Cada milagro tenía un propósito específico en ese ámbito donde se realizaba específicamente para generar el efecto y el resultado esperado. Es importante que nosotros mantengamos esto. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue accionando y tiene el poder, tiene el efecto y tiene el propósito para el cual se realizan esos milagros. ¿Sí? Así que hoy es clase de un recordatorio, un repaso, así que por favor estaremos interactuando. ¿Sale? Vamos entonces a este propósito anticipado. Dice Pedro, y eso es muy importante, verso 23, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro está señalando que la vida del Señor Jesús no fue entregada accidentalmente para que otros hicieran lo que decidieran ejecutar en su contra. Esto ya estaba previa y anticipadamente determinado por el Señor cuando en la eternidad, antes de que todo surgiera. Este no fue el plan B de Dios. Esto ya estaba en el propósito inicial. Recuerden que mencioné algo y hemos predicado estos días y fue principalmente en la semana que llamamos Santa, cuando el Señor dijo en ese diálogo, en un momento en la eternidad, ¿quién irá? Y el Señor Jesús levantó la mano y dijo, yo iré. Desde ahí se había determinado exactamente cada paso, todo el proceso, cómo sería, de qué manera, quiénes intervendrían. O sea, no hubo detalle que escapara para el plan perfecto de Dios. De tal manera entonces que nosotros podemos darnos cuenta que Pedro está declarando una de las más grandes verdades que hasta el día de hoy los cristianos necesitamos puntualizar. Dice que por anticipado conocimiento. Esto es una palabra que es prognosis, es decir, una capacidad de comprensión de los hechos antes de que se realicen. Antes de que sucedan, Él lo sabe todo, es lo que está diciendo. Qué impactante. Por eso a nuestro Dios el mañana no le sorprende, porque Él conoce el presente, conoce el ayer y conoce el mañana como su permanente presente. Nosotros luchamos con el mañana, nosotros luchamos con los acontecimientos, pero para el Señor es pasado, presente y futuro en la misma línea de tiempo. Él es quien gobierna sobre el tiempo está supeditado a Él. Así que entonces aquí tenemos que hacer una pequeña lectura. Primera de Pedro 1, verso 2, por favor. Pedro, en relación con estas mismas palabras que Lucas está declarando acerca de cómo es que llegamos a entender, a reconocer que el Mesías estaba ahí. Ay, gracias. 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Presencia de Dios. De Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esa palabra presencia es precisamente lo que Lucas está declarando. De tal manera que no es algo accidental, no es algo fortuito, es porque Dios tiene en su capacidad, en su soberanía, el determinar cómo las cosas van a acontecer porque Él es Señor del mañana. Ese es el punto principal. Él conoce quién será salvo, Él sabe cómo las cosas van a ser mañana, Él conoce nuestra línea de tiempo, Él todo lo sabe absolutamente. Nosotros podemos llamar accidentes, nosotros podemos llamar condiciones críticas, pero Dios conoce absolutamente eso. Esa es su prerrogativa divina. Por eso Él sabe quién será salvo.
Él conoce cuándo seremos salvos. Es su presciencia, es su conocimiento anticipado de las cosas. Así que esto nos lleva a colocar que este conocimiento anticipado en su presciencia ya se sabía exactamente quién estaría de gobernador, quién estaría de sacerdote, cómo serían esos dos que estuvieran ahí en la cruz. O sea, todo estaba anticipado. Y nos podemos dar cuenta entonces que nuestro Dios es un Dios de detalles. Cuida hasta el más mínimo detalle. El mismo Señor Jesús dijo, porque todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. No faltó absolutamente nada. Qué impactante, ¿no? ¿Comentarios? Entonces, si Él sabe quién será salvo, ¿de ahí se agarran los que dicen de la predestinación? Bueno, ese es otro punto. La predestinación, la palabra literal, predestinación, es elegidos con un propósito. Ese es el significado. Pero hay una corriente doctrinal que ellos dicen que ya Dios tiene anticipadamente elegidos para ser salvos. Y es un poco contrastante, puesto que luchamos porque ellos no aceptan que interactúan en el perfecto plan de Dios y la libertad moral del individuo. Ellos aseveran, ahí es donde está el conflicto, aseveran que la naturaleza caída no es apta para decidir y por eso Dios ya decidió por ellos. Pero qué intolerancia cuando aquí podemos ver que Pedro está diciendo, dice, fue entregado, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. Es decir, interactuando la perfecta voluntad de Dios, pero no negando la responsabilidad de quienes participaron. Entonces, hay algo que tenemos que colocar ahí. Pero si colocamos la predestinación, estaremos entrando en otros detalles, puesto que al negar la elección del ser humano, tendríamos muchos problemas. Por ejemplo, Judas fue determinado para suicidarse. ¿Fue determinado? No. Él tuvo la decisión, porque el mismo Señor Jesús le dijo, ¿a qué has venido, amigo? Todavía le dio oportunidades. Entonces, se respeta esa postura, pero resulta en la práctica ya muy crítico. Por ejemplo, si un predestinado se suicida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? MacArthur dijo algo que es muy terrible. Él hizo una declaración y él dijo, si alguien se suicida, se va al cielo. Y me cuesta trabajo lo que él dijo, porque él es un buen y excelente pastor. Pero su complejidad en ese aspecto de la predestinación es donde se generan este tipo de condiciones. En otras palabras, Dios ya eligió a unos para perderse y Dios ya eligió a otros para salvarse. O sea, bueno, es que si Dios sabe quién va a ser salvo, Él lo conoce de antemano. Pero la postura de predestinación, hablando de Calvino, es un poquito difícil, porque deja muchas lagunas que no puedes contestar como resultado de esa postura inflexible. Por ejemplo, si ellos alegan que el pecado nubló la capacidad de razonamiento de las personas y no son hábiles de hacerlo, ¿cómo es que nuestra Constitución mexicana fue hecha con hombres corruptos de entendimiento? Cuando entonces te percatas que es imposible aceptar esa propuesta cuando la evidencia de la vida cotidiana denota que no es aceptable esa postura. ¿Por qué? Porque si nuestra Constitución fue hecha por personas corruptas, carentes de conocimiento, ¿cómo es que escribieron una de las constituciones más sólidas, hablando en el principio, hablando del respeto a la vida, hablando del temor de Dios? O sea, ¿sí? Bueno. Pero al final de cuentas, aunque pensáramos que en el asunto de la predestinación, Dios sabe quién va a ser salvo y quién no, Él es el que lo sabe, nosotros no. Exacto. O sea, nosotros no alcanzamos a entender ni siquiera quién va a ser salvo y quién no va a serlo, ¿no?
Entonces, pues, o sea, al final de cuentas, si estamos predestinados, pues no nos toca a nosotros saberlo o no saberlo. O sea, a nosotros no nos toca decir, no, él no está predestinado, él sí está predestinado, ¿no? Es como si fuéramos jueces, ¿no? Entonces, él, o sea... No, es ponernos al mismo nivel de Dios, el decir tú sí, tú no. No, o sea, No. pero... Creer, pensar que... o sea, Mira, nos compete a nosotros hacer lo nuestro. Predicar, compartir, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esa es su voluntad. Ahora, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de del suicidio, si alguien es creyente y se suicida, entonces está cometiendo un pecado. Sí está, pero si ya es salvo y se suicida, porque ha sucedido, entonces, pero tampoco nosotros sabemos si fue salvo o no fue salvo. Y si fue, yo por eso siempre pienso, digo, pues es que al final termina siendo un acto de decisión de parte de Dios. Y creo que en el cielo vamos a encontrarnos con muchas sorpresas de decir, no manches, estás aquí. Y de otros, ¿por qué no está fulano? ¿Por qué no está perengana? O sea... No, sin lugar a dudas vamos a tener eso, pero sí, el cometer suicidio es un atentado contra tu vida. Eso es un conflicto. Entonces, es donde tenemos, por eso te digo, esa postura, ahí es donde entran los tiempos difíciles. ¿Ok? Que nos vamos a llevar sorpresas, yo estoy seguro que nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. El conflicto radica en que al autoeliminarte, tenemos un conflicto. Por ejemplo, después de la declaración de este pastor, ha habido incontables pastores en Estados Unidos tomando esa decisión y estás habiendo casados con niños chiquitos, o sea, como si fuera la puerta para permitir que esto suceda. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No sabemos quién va a ser salvo. Gracias a Dios somos, bendito Dios. Ahora, a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio y seguir proclamando eso. ¿Okay? Lo que estamos tocando es que Dios conoce presciencia. Y que no tendría que ser un tema de... A nosotros nos está velado el futuro. Para nosotros es comprender lo que Dios es, lo que hace, su propósito, su plan y entonces seguir adelante. Nosotros somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo es quien salva. La pastora Romanta dice, es obvio que Dios conoce nuestro corazón pecador, por eso espera que le creamos y nos arrepintamos. Ese es el punto. Porque es donde ambas voluntades se conjugan. En la autonomía de Dios, Él preparó anticipadamente el Calvario. Eso es lo que estamos hablando. Y le brindó a la persona la oportunidad de reconocer su necesidad y levantar la mano y decir, necesito un Salvador. Ahí es donde se conjugan estas cosas. Bien. Comentarios hasta aquí. ¿Vamos bien? Bien. Dice entonces Pedro aquí, utiliza una palabra que es muy importante. Verso 23. A este entregado, pudiéramos parafrasear diciendo, a Jesús, por el anticipado y determinado consejo del Señor fue entregado. Pero la palabra consejo que nosotros tenemos aquí es una palabra de dos que se utilizan en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la voluntad. La primera es boulé y la otra es telema. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, la riqueza del griego, lo hemos reiterado, es que da una claridad sobre un tema específico para no tener un desvío o una posición personal, sino ya determinada para esclarecer y no dejar dudas al respecto. Bueno, la palabra boulé es la perfecta e ilimitada voluntad del Señor. En otras palabras, es la inamovible e inalterable voluntad de Dios. Mientras que la otra palabra para voluntad, telema, es
la voluntad de Dios, pero ahí es donde nosotros determinamos si aceptamos o declinamos, donde tenemos la elección para definir si caminamos con el Señor o de acuerdo a su propuesta. Pero Boulé, que es esta palabra, es el consejo que Dios anticipadamente estableció, donde nadie o nada tendría la capacidad de alterar este perfecto plan. Eso es algo que me gusta del griego, que tiene la congruencia para llevarnos a un punto específico sin que nos desviemos. ¿Sí? Así que lo que está diciendo Pedro aquí es que en la soberanía de Dios, antes de que todas las cosas fueron creadas, ya había preparado la respuesta, la solución, bajo esa enorme cantidad de sus decisiones, y lo estuvo manifestando a lo largo de los siglos vía profetas, vía la palabra, para que todos pudieran saber que era un plan divino. Ahora, ¿cuál fue la causa primaria que llevó al Señor Jesús a la cruz del Calvario? Fue el plan de Dios. Pero también surge el antagonismo, que es donde se conjugan ambas voluntades. La voluntad de Dios, donde, no sé, en su gracia, en su amor, nos permite interactuar con su voluntad. Cuando es la voluntad Boulé, ahí no podemos alterar, decidir, porque esa es la perfecta voluntad que Él establece para cumplirse. Pero cuando Él nos da esta oportunidad, y podemos interactuar. Por eso nadie de quienes compartieron, Pilato, Herodes, pudieran decir estamos exentos, era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios era específica, pero quienes participaron eran responsables de sus decisiones y acciones. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Lucas 24, si alguien lo tiene. Lucas 24, 25 al 27, por favor. En otras palabras, el que Dios tenga un plan y un propósito y nosotros interactuemos no nos absuelve de las consecuencias. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero lo que estamos hablando es que Pedro está dándole esta amplitud a su propio pueblo judío para llevarlos a reconocer que Jesús es el Mesías. Lucas 24, 25 al 27, por favor. ¿Sí la trae su Biblia o no? Está bien. 24 al 27, por favor. Algunos de ustedes, ¿sí se sabe? Sí. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Jesús estaba hablando con aquellos dos que iban camino a Emaús. Iban tan absortos en su situación que no habían entendido que lo previamente escrito cientos de años antes en Jesús se cumplió perfecta y literalmente. De tal manera que ahora ellos estaban pensando que ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? Cuando deberían haber captado que las escrituras tenían que cumplirse. Como el salmista después escribe, después tendría que resucitar. Pero Jesús está haciendo énfasis, todo lo que se había escrito tendría que cumplirse. Primero, en la soberanía de Dios, su plan perfecto tendría que llegar a su punto.
¿Cuándo? En el tiempo y en el momento que Dios escogió. Él eligió el tiempo. Recuerden que hubo aproximadamente un silencio de 500 años de Malaquías a Mateo, o es decir, al nacimiento del Señor Jesús. Y ese lapso de tiempo fue elegido por Dios. ¿Por qué? Porque era el momento preciso determinado por Él. En otra escritura, Pablo nos lleva, creo que es en Gálatas, dice, justo al cumplimiento del tiempo. Es decir, en el tiempo perfecto de Dios, las cosas se tenían que empezar o a realizar. Es lo que está diciendo. Eso me agrada. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí estamos bien? Recuerden, ustedes son los que hacen la clase. Ok, entonces la causa primaria de la ofrenda de amor del Señor Jesús por nosotros fue el plan de Dios, pero fue nuestra necesidad. El mundo estaba en crisis y solo el plan perfecto de Dios podría darle solución a la necesidad mayor que el ser humano tiene hasta el día de hoy. Nuestra sociedad actual está viviendo una crisis porque hemos desechado el plan de Dios de salvación, de libertad y transformación. Y eso es algo que podemos puntualizar. ¿Comentarios? Ok, bien, verso 25. Vamos a la siguiente lección, si es que no hay otro comentario. Qué grato se siente estar aquí, ¿verdad? No, es que es muy fría la clase, o sea, es muy fría la clase cuando no tienes a las personas que amas, con las que convives, no tenerlas al frente es como hablarle al viento, como hablar en un desierto, o sea, no hay interacción y no es posible. Por eso, gracias a Dios, el próximo domingo a la 1:00 p.m. estaremos, y todos los domingos de mayo estaremos en las instalaciones de la iglesia, gracias al Señor, a la 1:00 p.m. todo el siguiente mes. Bien, Hechos 25 al 35, lo que vamos a leer, bueno, está muy largo, pero Pedro está básicamente señalando las evidencias irrefutables e innegables para el pueblo judío. ¿Por qué para ellos? Primero, porque Jesús vino a los suyos. Vino a cumplir las promesas que habían hecho a los padres, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob, y a lo largo de la historia. Por eso dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Mas a los que le recibieron les dio el derecho, la capacidad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Así que Jesús vino primeramente a su pueblo, al escogido de Dios, para ser el Mesías prometido. Recuerdan, el Emanuel prometido, como decía Isaías capítulo 7, el Emanuel prometido. Pedro entonces está tomando lo que para el pueblo de Israel sigue siendo la piedra angular de su fundamento espiritual religioso, la declaración de la palabra de Dios. Que si bien es cierto, la ceguera está ahí, que en algunos fue el antagonismo, pero finalmente la palabra de Dios sigue siendo para ellos el fundamento de su fe. Y es donde Pedro está apelando a la diversidad de escrituras, y nada más vamos a tocar algunas, por favor. El Salmo 16, versos 8 al 11, si alguien lo tiene, por favor. Porque son bastantes las escrituras que está tocando Pedro. ¿Por qué? Porque era necesario que se comprobara 8 al 11. Era necesario que se comprobara escrituralmente la vida, el ministerio o la obra, la muerte y la resurrección de aquel a quien debería ser reconocido como el Mesías. Recuerden, a lo largo de la historia siempre ha habido Mesías, pero ninguno pudiera reunir todas las condicionantes como Jesús lo hizo.
Salmo 16, verso 8 al 11, por favor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo creo que para quienes estaban viviendo ese momento, o sea, esa es mi perspectiva cuando puedo leer esto, porque si tú y yo no tuviéramos el Nuevo Testamento, estuviéramos también en una continua interrogante o en un enigma de saber a qué se referían. ¿A qué estaban apelando? ¿Qué estaba hablando el salmista? Sin lugar a dudas, para esas generaciones era una interrogante las palabras que estaba citando David. No permitirás que tu santo vea corrupción en el Seol. O sea, ¿de qué estaba? Si todo mortal ha llegado a ese punto, ¿no? Pero ahora que el Espíritu Santo a través de Pedro está colocando todas estas palabras y las evidencias irrefutables, entonces en un instante todo cobra sentido. Como aquellos dos caminantes, Jesús les abrió el entendimiento y pudieron entonces darse cuenta de la veracidad de esas escrituras. Lo que estábamos leyendo en Lucas. Cuando iban caminando, Jesús les abrió el entendimiento y ¡wow! Es verdad, es lo que estaban diciendo, es verdad. Desde niños nos dijeron esas historias. Es como ahora que tenemos la escuelita bíblica, ¿no? Siempre que les comparten a los niños y algunos, por jugar, ¿no? Pero cuando llegan a cierto momento en su vida dicen, ¿qué razón tenía? Desde niño conocía estas historias, pero hoy son tan reales en mi vida. Eso es lo que está sucediendo. Por eso las generaciones posteriores a la escritura que está mencionando aquí Pedro, de cuando David la declara, era esa postura de quién habla, qué será, en quién se cumplirá. Y Pedro ahora en ese sermón está colocando clara y irrefutablemente que todas estas condicionantes fueron cumplidas para que Jesús no solo fuera reconocido como aquel, sino para que fuera reconocido como el permanente Mesías al cual ellos estaban esperando. ¿Sí? ¿Comentarios? Así que podemos decir entonces que la resurrección de Jesús no solo demostró haber vencido o superado ese cruel tirano que nos dominaba, que era el pecado. También superó todos los ardides y esquemas que el Satanás había tratado con su gran ejército de impedir que Jesús lograra llegar para cumplir el propósito. Si Jesús hubiese fracasado, es decir, si Jesús hubiera pecado o hubiese caminado en una senda opuesta, se había perdido todo el plan. Por ejemplo, en las tentaciones, cuando Satanás le dice, ¿Cómo puedes pasar terribles dolores? Tú eres Dios. Tú nomás de una palabra y las piedras se pueden convertir en pan. Jesús sabía exactamente que esa propuesta, si él accedía, echaría a perderse todo lo que en la eternidad se había determinado. Así que derrotó a Satanás. Pero ahora vendría el último adversario que había absorbido a todo ser. Y es donde Pedro está mencionando, la muerte no tenía la habilidad, la capacidad para retener a aquel que es la vida. Por eso hoy tú y yo podemos decir gracias Dios. La muerte ya no es para el creyente un enigma, ni una cárcel, ni una condición de temor. La Biblia nos enseña que ausentes del cuerpo, estar presentes con el Señor, que cuando nuestros ojos físicos se cierren, los abriremos con Él. En otras palabras, seremos como Él. El Señor nos va a levantar. Ese es el milagro más grande. ¿Comentarios? Este es un repaso, recuerden, de estas dos clases. Bueno, también además, socialmente en Jerusalén, el Sanedrín ya sabía que se estaba hablando de que
Cristo iba a resucitar. Ajá. O sea, sí habían mandado dinero para corromper y para cuidar la tumba. Exacto. Nosotros nos lo imaginamos así como que muy fácil, y no debió haber sido nada fácil, porque quitar la tumba, a quitar a los legionarios ahí que estaban de los romanos, y yo puedo apostar que pues, los judíos no son nada tontos. No. O sea, que inmediatamente váyanse a buscar el cuerpo, por ahí debe de estar. Sí, y tampoco los apóstoles tenían mucha sabiduría y habilidades como para tener armas. Estaban escondidos. Para defenderse, exactamente. O sea, sí debió haber sido, o sea, que ya sean los judíos, ya sean los romanos, en una parte social debieron haber buscado de alguna u otra manera, porque si no, o sea, también se tumba, o sea, si no, el fundamento es la resurrección, Sí. del cristianismo. Así Entonces, es. si hubiera encontrado un cuerpo, pues ya se acabó todo, en lo absoluto, ¿no? Y yo estoy totalmente seguro que entre los judíos, los sacerdotes, los romanos y hasta Pilato, anduvieron buscando por todos lados y no buscaban haciendo diálogos de, a ver, te vamos a interrogar. No, era la fuerza opresora. Así es. ¿No? Tan es así que tuvieron que corromper a los soldados para que mantuviesen el silencio, ¿no? Sí. Y de hecho, a veces nosotros si eran soldados romanos o los soldados del mismo templo, pero finalmente eran los romanos, porque dijeron, si Pilato dijera, nosotros estamos en común acuerdo políticamente hablando, ¿no? Así que no fue nada fácil tratar de ocultar la verdad que ese cuerpo ya no estaba ahí. Que trataron de silenciar por alguna otra manera o buscar, Sí, era obvio. Es muy difícil poder decir, crear algo, una historia. No. O sea, Nosotros tenemos ya los romanos. cientos de años adelante, pero conociendo la historia fundamental de los soldados romanos en su imperio, eran, No, así es. Un centurión, nadie le ganaba a un centurión. No. O sea, era un tipo que tenía 100 a su cargo, entonces no era sencillo ganarles. ¿Sí? No. Estaban muy bien organizados y tenían 4 o 5 armas en un solo mono tenía 4 o 5 armas. ¿Sí? Desde el cuchillo, la lanza, la daga. Y aún el escudo para ellos era no solo defensa, era un arma increíble. O sea, estás hablando del ejército más poderoso de su tiempo. Del ejército que era capaz de conquistar naciones sin importar espacio, geografía, condiciones climatológicas. Ellos avanzaban por todos los lugares. Y a eso aumentarle el montón de profecías que se cumplen, o sea, que ya ese es por el lado judío, ¿no? Sí, que tenía el Antiguo Testamento para cumplir toda la serie de profecías que se tenían que cumplir. Pero nosotros, por ejemplo, cristianos prosélitos en un momento dado, Sí. pues el tema de la resurrección es fundamental para creer. El judío sí tenía la opción de decir, sí se cumplió, sí se cumplió, sí se cumplió. Esa era la razón por la que Pedro estaba diciéndoles, y es lo que estamos viendo aquí. Vamos a verso 29 en adelante, donde dice que, hablando de David, ¿no? Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, hablando de que era profeta, está diciendo que en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentara en su trono. Así que nosotros ya tenemos una historia de cientos de años adelante, que miramos hacia atrás, pero para quienes estaban experimentando ese momento, tenían que corroborar las Escrituras, y es lo que Pedro está diciendo, este es aquel de quien se habló. En él se cumplieron las profecías, y precisamente su sepulcro está vacío, para decir que su cuerpo no había sido dejado en el Seol. Y eso es lo importante. La resurrección, el punto más importante.
Jesús lo declaró, por ejemplo, en Mateo 12:40, si alguien lo tiene. Y hay tres cosas que lo vamos a ver ahorita, pero Jesús lo había anticipado. ¿Por qué? Porque él conocía previamente todos los detalles que iban a surgir. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Jesús mismo ya anticipadamente lo había decretado, para que los oyentes de su tiempo fueran testigos oculares cuando eso sucediera. Jesús no lo hizo en una esquina, Jesús públicamente anunció cada una de esas condiciones. ¿Para qué? Para manifestar que Él era aquel que esperaban. Y como Pedro está manifestando que Jesús está vivo, hay en los versos que leímos, 22 al 24, dice ahí que Jesús debería ser levantado de entre la muerte. Otro punto que tenemos aquí en los versos 25 al 31, por eso está muy largo. Su resurrección ya previamente había sido declarada por el salmista. Esa es la referencia que está haciendo, es la explicación que está colocando Pedro ante quienes se supone desde niños conocían las Escrituras. El punto siguiente, verso 33, eso lo podemos leer. Aquí dice Pedro: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros ven y escuchan. Pedro, al igual que los otros, son testigos oculares de la realidad del antes de la muerte y testigos de la resurrección. En otras palabras, ellos son el portavoz que está anunciando que Jesús vive, que el sepulcro está vacío y que Él es el Mesías. ¿Sí? Otro punto. Acabamos de ver en el Salmo 110:1, bueno, la resurrección prometida ahora es una realidad. No dejarás que tu santo esté en el Seol. ¿Cómo me impacta cuando el Señor Jesús hace declaraciones en vida? Bueno, Él está vivo. A lo que me refiero es en su ministerio. Cuando Él decía que iba a ser golpeado, sacrificado, o sea, Él sabía anticipadamente todo cuanto le iba a acontecer. Pero qué doloroso entregarse sin evitar absolutamente ninguna de esas condiciones que sabía que iban a venir. Es como saber anticipadamente dónde te vas a morir o qué va a pasar. Y Él decidió por amor caminar cada vez hasta la meta. O sea, a mí me impacta. Porque cuando hoy conozco esto, digo, ¿cómo hiciste, Señor? Pero es que eso es lo que hace falta mucho, bueno, yo por la educación católica que siempre tuve, ¿no? Pero eso es lo que hace falta enseñar. O sea, nos avientan luego a un Cristo resucitado, que un Cristo crucificado. No entiendes por qué está crucificado. Ve al Santísimo y pídele y lo ves todo. Exactamente, ¿no? Y todo Todo lastimado ahí. El Santísimo es la esperota, ¿no? El Santísimo No, bueno, el Santísimo no se hincha Sí. en los pueblos inmediatamente esperando el milagro. No sé, pues. Pero es verdad. Esa es la parte que no lo han mostrado, no lo han entendido, no lo han enseñado. Eso es terrible. Para fortalecer y cambiar convicciones de la religión a la que se pertenece. Sí. Pero entendemos que eso previamente ha sido colocado para mantener esa estructura, ¿no? Y la otra es, eso se escribe, ese Pedro es 40 días después. Así es. La sabiduría que ya tiene
Porque 3 años antes era un pescador. La llenura del Espíritu Santo. Exactamente, ese es el resultado por el cual también nosotros necesitamos ser llenos. Ese es el resultado por el cual necesitamos que el Señor día a día inunde nuestra vida con su Espíritu Santo. Ok, es lo que necesitamos. Bien, entonces, Pedro hace también una aplicación al respecto a este mensaje que estamos viendo. Y en los versos 38, 37, los que estaban escuchando, hay una palabra que nosotros aquí en la Biblia dice, se compungieron, es decir, tuvieron una agitación violenta, una confrontación es lo que está diciendo esta palabra. Una confrontación interna acerca de su condición espiritual, y la pregunta viene entonces, ¿qué haremos para ser salvos? Es lo mismo que en el capítulo 16, si alguien lo tiene, capítulo 16, verso 30. ¿De Hechos? Sí, por favor. Y es lo que a ti y a mí nos sucedió cuando fuimos confrontados con nuestra realidad espiritual. ¿Dónde estábamos parados? ¿Qué era necesario realizar para tener amistad, paz con Dios? 16:30. 40. No, sí, 30, por favor. No me estoy yendo con 10 de más. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa era la misma pregunta que aquel carcelero de Filipo estaba haciendo. Si se percatan, eso es una condición muy en común para cuando nosotros escuchamos del Señor. Él toca lo profundo y nos hace ver nuestra condición, nuestra realidad actual, nuestra condición presente y qué debemos hacer. Así que estos hombres que estaban escuchando el mensaje de Pedro fueron impactados en su interior y ahora estaban diciendo, ¿ahora qué haremos? Y Pedro dice la siguiente declaración: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús o de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que Pedro está hablando de una palabra que se llama arrepentimiento, que en griego es metanoeo, que es esa palabra, que esa significa cambiar de pensamiento, cambiar de rumbo, alterar la conducta que antes se practicaba. Es lo que está diciendo, que va a afectar el arrepentimiento tu forma y tu estilo de vida. Era lo que el Bautista también había mencionado cuando aquellos le preguntaron, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues ustedes tienen que hacer cambios evidentes de su arrepentimiento. Así que este es el principio de algo que nosotros necesitamos disipar y lo comenté en la clase. ¿Por qué? Porque somos muy dados a los métodos y nosotros le adjudicamos al bautismo una parte integral para la salvación. Dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La pregunta es, cuando nosotros hacemos del bautismo el imperativo, se nos olvida entonces lo que acontece en el capítulo 10. Vamos a leerlo. En el capítulo 10, versos 44 al 48. ¿Hechos? Sí, por favor. ¿Por qué? El bautismo, lo vamos a ver, la salvación es por gracia. Pero se ha colocado un imperativo para colocar, ahora yo creo que el bautismo es necesario, pero no es el determinante de la salvación como se tiene, que algunos lo han estado colocando. Por eso es necesario disipar alguna duda. 44 al 48, por favor. Este evento que vamos a leer está sucediendo en la casa de Cornelio, de un gentil.
esto que vamos a leer. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿En dónde? Estaba predicando en la casa de Cornelio. Ok, gracias. el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuál es el modelo entonces que realmente ocurre o debe acontecer? La predicación del Evangelio, el Espíritu Santo es quien produce convicción, quien trae esa realidad donde nos arrepentimos. Y es donde el Espíritu Santo puede accionar y definir. Pero la acción de entrar al agua no significa que eso es el requerimiento para ser salvo. Eso es una expresión física de una convicción interna. Es una obediencia a una ordenanza, pero no es imperativo para ser salvos. Si no, tendríamos un conflicto. Por ejemplo, si aquel ladrón que estaba a la derecha no se bautizó, o sea, podemos decir que el bautismo es parte integral de nuestra vida, pero no define la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer Lucas 24:47. Otro que tenga Hechos, capítulo 5, verso 31, por favor. A mí me gustaría comentar algo Adelante. de los versículos que leímos en Hechos 10. en el 16. Porque dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Pero luego sigue diciendo, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás, y estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y se entiende que fue por la exposición de la palabra que les dieron, pues. Porque muchas veces se toca el versículo de arriba, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero hay que exponer la palabra de Dios, porque entonces es como, yo ya soy salvo, entonces todos van a ser salvos. Pero la realidad es como que por ósmosis, ¿no? hay una exposición de la palabra, ¿no? En el caso del ladrón que estaba a un lado del delincuente, no había forma de exponerle la palabra ahí. Tenía la palabra viva. Tenía la palabra ahí y pues ya, o sea, hoy vas a estar conmigo Claro. en el paraíso, ¿no? Eso es muy importante, lo que menciona Adrián acerca de ser salvo. ¿Qué hizo el carcelero? Al igual que Cornelio, reunió a todas sus familias, a todos sus amigos, y la exposición de esa palabra es lo que propicia que el Espíritu Santo traiga convicción, porque la fe viene por oír, Romanos 10:17, la fe viene por oír la palabra de Dios. De esta es la manera en que podemos decirlo. Por ejemplo, mi papá duró muchos años en aceptar que Jesús era el Salvador. Y la pregunta siempre, cuando tú estás en esa condición, dices, ¿qué pasaría si mi papá falleciera y no conoce al Señor? Yo sé dónde se iría, pero la pregunta era esta, ¿se cumpliría la palabra, la que tocaste? ¿Sería una realidad que Dios cumple sus promesas? ¿O será que mi papá sería responsable de su decisión? ¿Por qué? Porque a veces dices, ya creí, todos van a ser salvos. No. La exposición de la palabra, el compartirles, y aún ellos tienen la capacidad de decidir. Y gracias a Dios, mi papá, una semana antes de partir, caminó con el Señor. Pero eso es muy importante. ¿Sí? Ok, la lectura, Lucas 24:47, por favor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
que se comenzara a predicar el arrepentimiento, no el bautizo. El arrepentimiento es el principio del proceso, pero el bautismo no es el determinante de la salvación. Por eso vemos a lo largo de toda la Escritura, como aquel hombre ahí en el libro de los Hechos que dice, ¿qué impide para que me bautices? Pero ¿cuál era el propósito? Él ya había sido salvo cuando Felipe se acercó. Ya esta era el proceso, la secuencia. No estamos minimizando, limitando, no. Pero es como resultado de que algunos, por ejemplo, cuando bautizan y si no está bautizado, no se va al cielo. Se va al limbo. No, o sea, ¿por qué? Porque estás determinando que el bautismo es cuando en realidad Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Después, el bautismo no salva porque es simplemente agua. Ahora, ¿será que al agua le estamos confiriendo un poder salvífico? No. Pero tenemos que entender esto porque en algunos círculos cristianos se hace demasiado énfasis en que el bautismo es para, como dice Pedro, para la salvación. Si no te bautizas no eres salvo. Bueno, tenemos que respetar su postura, pero estamos viendo lo que dice aquí. Vamos a ver Hechos 5:31, por favor. Es como mi papá. Mi papá no tuvo tiempo de que le lleváramos al bautismo. Pero ahí en el hospital, en su casa, levantando sus manos, llorando, gracias Dios. Dices, esto es. ¿Ok? Hechos 5:31, por favor. ¿Qué dice? Ay, Dios mío, es que está bien. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento propicia que entonces cuando uno reconoce su condición y vas a la fuente inagotable y le dices, Señor, perdóname, eso es lo que está sucediendo. ¿Okay? Nada más quise tocar este punto porque a veces si te encuentras con algunos hermanos que si no te bautizas no eres salvo y dices, bueno, yo respeto tu postura, pero no la comparto porque no es el requerimiento, el impositivo, el determinante. ¿Sí? El arrepentimiento sí es imprescindible. El recibir, el conocer, el aceptar a Jesús como tu Salvador. Eso es la prioridad. El agua, vemos en Romanos, no tiene la capacidad de limpiar, ni hacerte más, ni hacerte menos. Simplemente es la conducción de esa obediencia como resultado de lo que internamente vives y experimentas. Eso es el punto. ¿Estamos bien? ¿Sí? No tiene un poder salvador, pero sí es una ordenanza. Un proceso importante del que en nuestra actualidad a veces se retrasa demasiado. Uh-huh. Por otro lado, hay jóvenes que de repente se bautizan 2 veces o 3 veces porque no terminan de arrepentirse y dicen, ahora sí va la buena. O sea, y la realidad es que ahí tiene que haber un asunto del corazón, no es un asunto tanto ritual, sino es un asunto de arrepentimiento. Exacto. Del corazón. Así es. Y es correcto, por eso dice la Biblia, una fe, un bautismo, y es donde tenemos que tener esa condición. ¿Sí? Ok. Aquí nada más, si nos alcanzan 2 minutos más. Pedro está diciendo algo que no lo coloqué en las hojas, pero finalmente estamos hablando del bautismo. Pedro está señalando, bautizándose en el nombre de Jesucristo. Esta es una fórmula que algunos unitarios, se llaman unitarios, que son cristianos y son muy buenos cristianos, pero este bautizo se dice unitario por nada más apelar a un solo nombre. Y reitero, son excelentes y muy buenos cristianos. La fórmula que ellos tomaron es de acuerdo a la declaración que Pedro está haciendo, bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro realmente? A alterar y cambiar lo que dice
vamos a ver, es Mateo 28, creo que es el verso 16. Primero vamos a leer Mateo 28, 16, lo que Jesús está ordenando, porque esa es una ordenanza, lo que Jesús está declarando. Ok, vamos a leerlo, por favor. Jesús está hablando e instruyendo, recuerden, son las últimas instrucciones que el Señor les está dando a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos trasciendan con el Evangelio e instruyan a los creyentes de todas las generaciones para llevarles a este punto. ¿Sí? Mateo 28, 16, por favor. ¿Desde el 16 o del 19? A ver, donde habla del bautizo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 19. Esto es lo que el Señor Jesús les ordena a sus discípulos. Entonces, Pedro, ¿por qué diría esta palabra? ¿O por qué cambiaría? ¿Trataría de colocar un nuevo bautismo? No, eso lo entendemos porque está implícito. No está declarado, pero está implícito. Lo que Pedro está diciendo es en obediencia, en relación, acorde a lo que Jesucristo ha enseñado, lo que está diciendo Pedro. Pero cuando lo tomas literal, que ese es un problema a veces que tenemos con la Biblia, cuando queremos ser literalistas, tenemos un conflicto porque no entendemos el contexto. Así que Pedro no está diciendo que se cambie la fórmula del bautismo, sino está colocando que lo que Jesús enseñó, ese es lo que se debe hacer. Ok, nada más para irnos rápido, nos tomaría más tiempo, pero para sintetizarlo, ¿sí? Porque a veces, es que yo me bauticé, como decía Adrián, 2, 3 veces se han bautizado, entonces, y algunos te tocan, es que yo me bauticé en el nombre de Jesús. Bueno, si lo hiciste, te arrepentiste, adelante. O sea, no tenemos que estar, esa no es la fórmula correcta. No, o sea, pero lo que estamos haciendo es esto. Bien, para concluir, Pedro dice, porque verso 39 del 2:39, porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? La de salvación, la llenura, el don del Espíritu Santo. ¿De eso estamos hablando? ¿Sí? El verso anterior es el contexto. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué está diciendo Pedro? Él está hablando de la temporalidad de este don. Él está utilizando una fórmula que en Moisés era muy natural, que para un judío es más entendible que para nosotros los gentiles. Porque para ellos era, enseñarás estas lecciones o estas palabras, perdón, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En otras palabras, estaba diciendo generacionalmente. Es lo que estaba diciendo. Pero para nosotros es muy limitado pensar que Pedro estaba únicamente sustrayéndose a una generación. Bueno, dice que es para todos los que están lejos. Hay una postura o varias posturas en el círculos cristianos donde dicen que el don del Espíritu Santo, las promesas ya no están vigentes. Pero tomando en cuenta estos textos, aunque muchísimos más, pero nada más colocando esto, si dicen que la generación de los apóstoles era la única que tenía ya la capacidad de poder experimentar el don del Espíritu Santo, los frutos, los dones, los milagros, ¿cómo es que Pedro habla de otra generación hablando de sus hijos? Porque nada más hubiera dicho para ustedes. Pero está diciendo que hay una prolongación. En otras palabras, está hablando de una vigencia permanente de ese don, de esa realidad para nosotros también el día de hoy. Porque no solo era exclusivista de un ámbito del pueblo escogido, está hablando de todo aquel que pueda estar dentro del contexto de la familia de Dios. ¿Sí? Así que Pedro, por el Espíritu Santo, está declarando que esa promesa, que lo que Jesús declaró, no estaba limitado a tiempo y espacio, no estaba restringido a una generación específica ni a un cierto grupo de jerarquías religiosas. Estaba diciendo, está abierto a todo aquel
que crea. Por eso Jesús había dicho anticipadamente, porque el Espíritu Santo, el Padre lo dará a quien se lo pida. Y ojo, o sea, hay que ver los tiempos, o sea, cuando, por ejemplo, Alejandro Magno llegaba a Egipto y adoraba a Isis, llegaba a Persia y adoraba a Zoroastro, llegaba a la India y adoraba a todo un montón de dioses. O sea, es la primera iglesia que va a ser monoteísta y universal. O sea, no existía nunca eso antes. Sí, entonces los romanos adoraban, combinaron con los griegos, pero incluso cambiaron el nombre a sus dioses. Porque esos son los de los romanos y esos son los de los griegos. Y esa es la primera iglesia universal monoteísta. O sea, porque no existía el monoteísmo más que con los judíos, ¿no? Bueno, ya se está adelantando la clase. ¡Qué excelente! Porque esa es la clase de la próxima semana, pero esa es la verdad. Esa es la vanguardia, pues, de la iglesia. Porque los judíos precisamente eran monoteístas. Y este es el resultado. O sea, nuestro trasfondo es judeo-cristiano. Nosotros, ese es nuestro trasfondo, donde tenemos el sustento escritural del Antiguo Testamento y compaginado con el Nuevo, es donde surgimos como iglesia. Y estas son las verdades eternas que tenemos que seguir compartiendo. El mundo necesita escuchar que Dios sigue transformando vidas. No somos perfectos, estamos en proceso. No tenemos ninguna ser eximidos de conflictos o adversidades, no. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. El Señor nos ha salvado para que sigamos siendo un pueblo escogido, para que vivamos por Él y para Él, para que anunciemos, como en el devocional de hoy nos señalaba, seguir siendo voceros, heraldos de la gracia y del amor de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer y seguir anunciando que el Señor vive, que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluimos la clase. ¿Algún comentario, alguna aportación? Bueno, estas fueron las dos pequeñas clases, así que próxima semana terminaremos, si Dios permite, este capítulo 2, hablando de lo que ya se adelantó Omar, ya nos estaba dando la antesala de lo que será la próxima clase, hablando de la iglesia, del milagro de la iglesia. Y decimos milagro porque eso es algo sobrenatural. ¿Alguno de ustedes quiere cerrar con una oración, por favor, dando gracias al Señor? Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta noche, Señor. Aleluya. Por todo lo que hemos escuchado, por todo lo que nos has recordado, Señor. Gracias. Pedimos, Dios, que tú te derrames sobre nuestras vidas. Pedimos, Espíritu Sí, Santo, Señor. que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que tú tienes para nosotros reservado, Señor, por todas las sorpresas que tú tienes para cada uno, Señor. Amén. Gracias por la novedad que traes a nuestros corazones. Bendícenos en esta noche y guárdanos en nuestro regreso Sí, a Señor. cada uno de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.